Contrapunto. Especies 2, 2 contra 1. Habíamos visto especies 1, que era una nota del contrapunto contra una nota del cantus firmus. Y estas notas eran solamente consonancias, no eran permitidas las disonancias. En especies 2 es la primera vez que vamos a poder colocar una disonancia contra una nota del cantus firmus. Y va a ser de la siguiente manera. Vamos a pensar del contrapunto como que consiste en dos notas contra una nota del cantus firmus. Las dos notas escritas contra el cantus firmus son consideradas como unidades fuerte y débil. No debemos pensar las unidades como pulsos. Son unidades de contrapunto que atacarán contra el cantus firmus. Si vemos acá abajo en el ejemplo, tenemos en 4/4, este es el cantus firmus. Tenemos dos unidades atacando contra una nota del cantus firmus. Aquí tenemos otro que está en 2/4. Este es el cantus firmus y tenemos dos unidades atacando contra el cantus firmus. Entonces no debemos pensar en las unidades fuertes y débiles como pulsos. Podrían coincidir, pero no necesariamente van a ser. Entonces tenemos que la primera unidad siempre la vamos a considerar fuerte y la segunda unidad la vamos a considerar débil. En cuanto al análisis, bueno, hacemos el análisis del intervalo armónico que siempre colocaremos en el medio. Bueno, siempre en contrapunto 1. Esas cosas luego cambiarán. Tenemos de Do a Mi la tercera, de Do a Fa la cuarta, de Si a Sol la sexta y de Si a Re la tercera. De La a Mi la quinta, de La a Fa la sexta, de Sol sostenido a Mi la sexta, de Sol sostenido a Re la quinta disminuida y de La a Do la tercera. ¿Por qué quedó loco quinta disminuida? Porque los intervalos justos siempre los vamos a ir colocando en círculos. Y cuando no sean justos, también lo vamos a colocar en círculos. Esto atañe específicamente a las quintas y octavas, para evitar los problemas que se pudiesen suscitar con quintas y octavas paralelas. Luego, como podemos ver, tenemos disonancias acá en el contrapunto. Esta primera disonancia, que ya todos sabemos, es considerada una nota de paso. En este caso es una nota de paso en ascenso. Podemos ponerle o no la flecha. En realidad, después de tanto uso, terminamos no utilizando la flecha, pero al principio tal vez sea conveniente colocar la flecha para asegurarse de que estamos usando las disonancias en las direcciones adecuadas. Luego, en este segundo ejemplo, la única disonancia que tenemos sería esta quinta disminuida, que es igualmente una nota de paso que va a resolver en la tercera. Y esto que está acá arriba viene siendo las unidades fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil. No debemos colocar estas, pero sí pensar en ellas constantemente. Es decir, no podemos escribir ninguna nota de contrapunto sin pensar en qué unidad está atacando, si está atacando en la unidad fuerte o está atacando en la unidad débil. Continuamos a la siguiente fase, hablamos de los intervalos armónicos disonantes posibles. Como ya dije, es posible tener las notas de pasos ascendentes y descendentes, entendiendo la disonancia como armónica que se aproxima y se abandona por movimiento conjunto en la misma dirección. Entonces, esa vendría siendo la nota de paso. Como ya dije antes, las podemos clasificar, nota de paso ascendente o descendente con las flechitas que convendrá su uso al principio, pero luego ya derogaremos ese uso. La nota de paso ascendente o descendente puede ser cualquier disonancia armónica diatónica. Ya entendemos que estamos usando un contrapunto completamente diatónico, así que no podremos colocar disonancias, no cromatismos. No por este tiempo, no por mucho tiempo vamos a poder colocar cromatismos. Eso es en realidad en contrapunto 2 que vamos a poder hacer eso. Pero no debe formar un intervalo de segunda mayor o de segunda menor contra el cantus firmus. Entonces hay que tener en cuenta esto. Es posible tener un intervalo de novena mayor o de novena menor, es decir, es posible el intervalo compuesto, no es posible el intervalo simple. Entonces no segundas mayores o menores contra el cantus firmus, porque eso pudiese generar lo que vamos a denominar un cruce de voces o la resolución a un posible unísono y de allí entonces el cruce de las voces. Luego es posible que tengamos una segunda cuando estemos en la unidad débil. Entonces, como vemos, ya estamos empezando a apilar unas cuantas reglas. Siempre que tengamos la clase será conveniente
establecer las distintas reglas por cada una de las especies, de modo que cuando estudien puedan tener, yo sugiero las fichas o alguna especie de, ¿cómo podríamos decir?, de lámina que tenga específicamente lo de las especies. Estas son las reglas de especies 1, otra lámina para estas son las reglas de especies 2, que podrán tener a mano a modo de fichas o utilizar una lámina general donde todas ellas estén indicadas y que la tengan a mano cuando estén trabajando. Continuando, entonces ahora tendremos los intervalos disonantes que pueden tenerse aparte de la nota de paso, que en este caso serían los auxiliares o las notas vecinas. Las denominaremos finalmente notas vecinas. Incluyo el otro término porque muchas veces aparecen así en los libros porque en las traducciones suele llevarse a este término. Pero es más conveniente el uso de la nota vecina porque ocupa también menos espacio en el análisis y a veces se vuelve muy engorroso. Y sabemos que la nota vecina consiste en una disonancia armónica que está precedida y seguida por la misma nota en movimiento conjunto o por grado conjunto, tono o semitono. Luego la clasificación será nota vecina inferior, nota vecina superior y al igual que las anteriores pueden ser unas disonancias armónicas diatónicas, no pueden ser cromáticas y no pueden formar una segunda mayor o menor. Contra el cantus firmus siempre será posible una novena mayor o menor. En este caso no es posible la segunda porque, por razones obvias, convergen en el unísono, entonces no sería posible tener la nota vecina como el intervalo de segunda. Luego tenemos un ejemplo ya similar al principio, tendríamos, este es el cantus obviamente porque es la nota larga, acá tendríamos las dos notas del contrapunto con las del cantus firmus, unidad fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte. Luego tenemos tercera, que es una consonancia, la cuarta, que es una disonancia, funciona como una nota de paso ascendente. Luego la sexta como consonancia, la quinta disminuida, fíjense que está en círculo y le ponemos el cerito interno para saber que es una quinta disminuida como una nota de paso descendente a la tercera. Entonces, de esa manera vamos entendiendo que en la unidad fuerte tendremos la consonancia y en la unidad débil podremos tener la disonancia. Esa sería como la generalidad de lo que vamos a tener como reglas de especies 2. Consonancia en la unidad fuerte y disonancia en la unidad débil. Sin embargo, las reglas melódicas que vamos a ver del contrapunto, pues todas las de la letra G de la página 6 que todos tienen, que son sumamente importantes. Para aquellos que no han estado en la primera clase, igual está en la guía, esta también es una de estas páginas que deberemos tener como lámina, porque es siempre importante tenerla en cuenta cuando escribamos el contrapunto, porque nunca vamos a poder desechar ninguna de esas reglas que ya está. Entonces son reglas que tenemos que aprender de por vida. Son como reglas de oro, podríamos llamarlas, ¿no? Luego entonces tenemos esta, que es ya una excepción a esas reglas, que se permite la quinta disminuida melódica, no armónica, melódica, siempre y cuando la próxima nota se mueva por grado conjunto y en movimiento contrario. Recuerden que ya la quinta es un salto amplio, entonces obviamente hay que moverse en contrario, pero hay que moverse en contrario por grado conjunto, es decir, que no puedo saltar de una quinta disminuida. Salto la quinta disminuida pensando que pudiésemos estar en do mayor. Voy de si que subo a fa y de fa resuelvo por grado conjunto a mi. En ese sentido he resuelto la quinta disminuida. Si no hacemos eso, entonces se percibe como que el intervalo ha sido dejado sin resolución y eso no es un buen indicio para el contrapunto. Luego tenemos una nueva regla, que es la de comenzar con el silencio apropiado en la unidad fuerte de la primera nota del cantus firmus. Entonces, la primera unidad va a tener un silencio y eso es lo que va a lograr el desplazamiento y que podamos entender este lapso que comienza el cantus firmus y luego entra el contrapunto. Eso es lo que permite entender esencialmente quién es el cantus y quién es el contrapunto, quién comienza y quién luego va a estar contra el cantus firmus escrito. Y terminamos obviamente con nota larga. Cuando terminamos con nota larga, tanto en el cantus
como en contrapunto, usaremos inexorablemente el patrón de especies 1. Entonces tenemos que llevar esas reglas en cuenta. Luego tenemos otra regla que se puede comenzar y terminar con unísono, octava o quinta, sobre el cantus firmus. Eso también estuvo en especies 1. Es posible tener un unísono u octava debajo del cantus firmus, pero no sería posible tener la quinta porque entonces ya no podríamos comenzar en tónica. Entonces, por razones armónicas, realmente tendríamos que comenzar sobre el cantus, podemos hacerlo con la octava o el unísono, y si queremos otra nota que no sea octava o unísono, pues la quinta justa, pero solamente intervalos justos para comenzar. Y debajo del cantus solamente el unísono y la octava. Luego tenemos los intervalos armónicos posibles. Entonces, en la unidad fuerte, como dije antes, cualquier consonancia. Pero, oh, sorpresa, podemos tener una nota de paso descendente. Entonces, en este caso, tendríamos en la unidad fuerte una disonancia. Ahora hablamos de la nota de paso. Un tanto terminé esto. En la unidad débil podemos tener cualquier consonancia o nota de paso o nota vecina. Ya había dicho antes que esencialmente en la unidad fuerte la consonancia y en la unidad débil la disonancia. Pero ahora podemos ver acá que en la unidad fuerte podremos tener una nota de paso bajo ciertas reglas. Y en la unidad débil siempre podremos tener consonancia. En realidad la consonancia la podemos tener prácticamente siempre en todos estos primeros patrones de especies. Entonces, no hay cuestionamiento cuando usamos las consonancias. Hay cuestionamientos cuando usamos las disonancias y por tanto hay que justificarlas. Luego, todas las disonancias en fuerte, que se refiere a esto, deben ser aproximadas por movimiento contrario. Es decir, que yo puedo tener una nota de paso en descenso, pero esa nota de paso que va en descenso es posible siempre y cuando el cantus firmus vaya en ascenso. ¿Okay? Entonces, si yo voy a tener la nota de paso en descenso en el cantus, en el contra, si está en la parte inferior, pues el cantus entonces irá en ascenso en la parte superior. Entonces, siempre será la nota de paso descendente en movimiento contrario entre las voces. Luego, eso hace posible dos disonancias consecutivas, siempre y cuando sean por movimiento conjunto. Ya sabemos que no podemos saltar a disonancia. Entonces, esto es como llover sobre mojado. No podemos saltar de disonancia, por tanto, siempre se podrá mover por grado conjunto. Y esto es posible cuando tengamos esta nota de paso descendente en la primera unidad y tengamos, por alguna razón, también una nota de paso tal vez en la unidad débil del contrapunto. Luego, los intervalos justos deben ser aproximados por un movimiento contrario. Y esta es una regla que digamos que es como la máxima del contrapunto. Los intervalos justos son sumamente importantes. Quiero que recuerden un tanto la historia, el inicio del sonido, la serie de parciales armónicos y todas estas cosas que se generaron desde la escritura modal. Este no es un contrapunto modal, pero viene de ese mismo tronco modal. Y los primeros sonidos que teníamos eran los unísonos, que al ser duplicados se produjeron las octavas. Ya vengo hablando del canto llano. Y al producirse la octava, pues se refuerza la columna de parciales armónicos y entonces aparece la quinta. Entonces podríamos pensar que las octavas y las quintas es un sonido bastante, diríamos, anticuado en ese sentido, porque era como lo primero que se podía utilizar. Entonces ya este contrapunto va a utilizar todos los otros intervalos, pero se hacen estas excepciones con las octavas y las quintas, cuando son justas, porque tampoco dan calidad, no hay calidad de mayor o menor. Entonces eso hace también bastante modal la sonoridad del contrapunto. Y para culminar esta parte sobre especies 2, tenemos justo sobre las quintas y las octavas cómo las vamos a llevar, qué es lo que se considera paralelo y qué es lo que consideraremos consecutivas. Una cosa es el movimiento, cómo las aproximamos, que se las aproximamos por movimiento similar o directo, decimos, o por movimiento contrario. Ya sabemos que las tenemos que aproximar por movimiento contrario. No es posible por movimiento similar y mucho menos paralelo, porque si lo estuviésemos haciendo por paralelo, probablemente venimos de una octava. Entonces eso ya de plano descarta cómo eso sucede. Esto que tenemos acá sería la unidad fuerte, débil, poniendo como dos unidades de cantus firmus y lo que sería el contrapunto contra ellos. O sea, una unidad de cantus firmus
para la fuerte débil y otra unidad de canto firmus para la fuerte débil. Entonces, si yo tengo una octava en la primera unidad, en la fuerte, y tengo octava otra vez en la siguiente unidad fuerte, eso es lo que consideramos octavas consecutivas, porque son consecutivas, porque van de la unidad fuerte a la unidad fuerte. Podrá pasar cualquier cosa acá en el medio, pero esto las hace consecutivas y el oído así las recoge. Lo mismo sucede cuando tenemos octavas de débil a débil. A pesar de que tenemos esta unidad pasando de por medio, vamos a sentir que están consecutivas. También las llamamos ocultas porque no son fáciles de ver. Entonces, eso es a lo que se refiere en los libros como octavas consecutivas u octavas ocultas. Tenemos también, en este caso, si la tenemos de débil a fuerte, son obviamente octavas paralelas, o sea, porque están seguidas, no hay otra forma de poder hacerlo. Entonces, eso hace como que esta nueva regla, como vemos, se van ampliando ya todas las posibilidades de hacer o de cometer, debería decir yo, de cometer errores. Entonces, por eso es que hay que pensar mucho cuando se hacen los ejercicios de contrapunto. Bueno, hay que pensar mucho todo en música, pero cuando realizamos los ejercicios de contrapunto, siempre es preferible hacer pocos ejercicios, pero bien hechos. No es bueno hacer tantísimos ejercicios, pero plagados de errores, porque eso no ayuda a que la vista vea dónde están los errores y que el oído se acostumbre a oír un contrapunto hecho correctamente, sin este tipo de errores. Y bueno, luego para concluir, vendría siendo que aproximadamente debe resultar un cuarto del número total de notas como disonantes. Recuerden que el movimiento en la música lo producen las disonancias, porque tenemos consonancias y disonancias. Entonces, las disonancias crean el movimiento que resuelven a las consonancias. Entonces, ya tuvimos especies 1 para ir de consonancia en consonancia y ahora debemos incluir las disonancias. Entonces, se trata de utilizar las disonancias y no de escribir solamente en consonancias. Entonces, como consejo, les diría que escojan su línea de contrapunto, perdón, su línea de canto firmus que quieran, a la que le quieran escribir un contrapunto. Cántenla, óiganla, piénsenla, no sé, duerman en ella, internalícenla, de modo que puedan oír naturalmente una línea que vaya en contra de ella. Escriban esa línea que ustedes sienten por primera vuelta y luego es que la van a someter a todos estos criterios, a todas estas reglas. No procedan de la forma que es como el cotidiano de los estudiantes. Voy a seguir las reglas y voy a hacer una melodía en base a estas reglas. Porque entonces sí resulta como que muy a las reglas, pero no suena musical. Rarísimas veces eso resulta. Entonces escriban, sigan su venia, háganlo por el impulso que los lleve y luego entonces corríjanse. No borren nunca lo que hagan. Escriban una X, táchenlo y pongan la razón del por qué fue desechado. Pero no lo voten, ténganlo allí, porque probablemente tendrán que volver muchas veces a sus borradores anteriores. Entonces, simplemente escriban cuál fue la razón por la que se desechó ese ejercicio o esa parte de la música, porque muchas veces tendrán que volver a ella. Entonces me voy, como dice la canción, bueno, estamos en otro siglo, ¿no? Como dice la canción de Juan Luis Guerra, la guagua va en reversa. Entonces sobre las quintas, ya saben que no podemos tenerlas ni consecutivas ni paralelas y que debemos tener un cuarto total de las disonancias. Luego que podemos tener siempre en la unidad fuerte una nota de paso descendente, siempre y cuando sea por movimiento contrario entre el cantus y el contrapunto. Que podemos comenzar siempre con octava y unísono, arriba o abajo, pero si voy a usar la quinta, solamente es posible en la voz superior. Que las reglas generales de la letra G las debemos tener de por vida impresas en sus memorias, no tanto que las tengan en el papel enfrente, sino que las tengan todo el tiempo en su mente, siempre que hagan un contrapunto. Eso es algo que además va a pasar siempre al resto de la música.
y que es posible por fin usar la quinta disminuida melódica siempre y cuando resuelva por movimiento contrario y por grado conjunto, y que ahora vamos desplazados, vamos a usar el silencio, cosa que muchas veces nadie quiere usar, porque siempre pensamos que hay que escribir y escribir y escribir, pero esto nos obligará a utilizar el silencio y que debemos terminar con nota larga. Y luego, en síntesis, que tenemos el uso de las notas vecinas y de las notas de paso. Y esto ha sido toda la clase de especies 2 en contrapunto, 2 contra 1. Así que los dejo de vuelta al principio. Quedo pendiente esperando todos sus ejercicios y espero que sea muy divertido trabajar esta nueva manera, la música que no es como hemos estado acostumbrados a lo largo de la carrera. Cuídense.